Mi nombre es Julián Salvarredi, soy el director del Centro de Investigaciones e Informaciones Territoriales, que es donde hemos convocado a este encuentro. De verdad, muchísimas gracias por venir. Hay mucha gente que aporta muchísimo en este debate tan relevante para la provincia de Buenos Aires. Nos parecía desde este centro que participar del debate del ordenamiento y de la gestión territorial en la provincia de Buenos Aires era un tema que correspondía también a la Universidad de Buenos Aires, y entonces organizamos este encuentro. Lo hacemos conscientes de lo singular y especial que es debatir en la universidad pública en este momento una cuestión que hace al interés y a los derechos del pueblo. Es un momento muy complicado de un ajuste muy profundo, de un maltrato de la universidad, de sus docentes, de sus estudiantes, al que peleamos, entre otras cosas, generando este tipo de eventos, ¿no? Llenando de contenido y de ideas y de proyectos también esta casa. Propusimos, hay 2 mesas, les propusimos a las y los expositores que hagan intervenciones breves. La idea general, es muy cortita esta introducción, es promover algún grado de intercambio y de construcción común en esta cuestión que se ha puesto en debate sobre renovar el marco jurídico, normativo de la provincia de Buenos Aires, revisar lo que es tanto el 8912 como la 14449 y todas las otras normativas. Sabemos que hay una serie de encuentros organizados en distintas universidades por secciones electorales en la provincia de Buenos Aires que tienen otro carácter, pero entendemos que desde acá podemos también organizar algún tipo de aporte en ese debate que parta de lo que ya se intercambió en esos lugares, que no lo niegue, y en ese contexto propusimos un par de ejes para tratar de encontrarnos en algún punto nodal de este debate, ¿no? Y son un par de preguntas que giraron en las redes. Hay una que intenta visibilizar el problema central, o algo que podemos definir como el problema central, que es la persistencia de la desigualdad y la injusticia en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay que reformar la normativa no por lo vieja que está la normativa en sí o por lo desarticulados que pueden estar sus artículos, sino por la relación que tenga eso con el estado de padecimiento de la falta de acceso a derechos de un porcentaje muy amplio de la población de la provincia durante todos los años de vigencia de estas normas. Entonces, esta era una de los aspectos centrales. ¿Por qué sucede esta cuestión de la persistencia en esta desigualdad y esta injusticia en el territorio? Y frente a esto, ¿cuáles serían los elementos centrales? Sí, intentando ir al nudo de la cuestión. Que cada quien, si bien cada uno tiene su trayectoria, su pertenencia institucional, su formación y su historia, tratemos de llegar ahí a proponernos encontrar algunos acuerdos centrales sobre, bueno, a dónde hay que apuntar en principio. Si no movemos estas 2 o 3 cuestiones, no va a tener sentido este movimiento. Así que, sin más, acá le voy a ceder la palabra al director del instituto, que es el espacio que nos reúne hoy, el doctor arquitecto Javier Fernández Castro, que además va a ser la tarea de moderación de esta primera mesa y la presentación de cada uno y cada uno de los invitados. Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas al instituto, que es sede del Centro de Transformaciones Territoriales, que es un poco el que ha llevado a cabo la organización del evento. No voy a hacer ninguna introducción, porque ya bien la hizo Julián, y creo que hay cosas que van a ir surgiendo con la charla de los especialistas y la gente con mucha trayectoria en este tema.
solo una cosa, ayer escuchando a Freddy en la charla de Moreno, no te vi. No a vivo, surgió un tema que es a veces las ilusiones en que caemos en alguna de estas discusiones, que bueno, discutimos la normativa, parece que todo se juega en la normativa, discutimos la política, parece que todo se juega en la política, y me pareció algo interesante que esta cuestión, la discusión sobre la necesidad de más audacia política en la implementación de la normativa. Solo esto como introducción, ¿no? Para relativizar lo que se va a decir, sino todo lo contrario, para tratar de potenciar. Bueno, en la primera ronda de debate vamos a invitar a que expongan. ¿Cuántos minutos? Así queda vos como malo y yo como bien. Todos 5 y Freddy 10. Bueno, Freddy creo que no necesita presentación, es maestro de muchos de los que estamos aquí presentes. Ha tenido a su cargo gestiones de planificación en la ciudad, en la nación y en la provincia de Buenos Aires. Profesor titular de esta casa y muchas cosas más. Romina Barrios es politóloga, magíster en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, es docente de posgrado en la USAM, fue becaria doctoral del CONICET, es autora del libro El Derecho a la Ciudad, de la colección Ideas Argentinas, y actualmente, nada más y nada menos, es la directora de la OPISU en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Agustín Robla es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Cecilia Laribera, o Cachi, es arquitecta, magíster en Administración y Políticas Públicas. Actualmente se desempeña como directora provincial de Reinversión en el Ministerio de Infraestructura de la provincia y entre 2020 y 2023 fue subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Walter Bustos es licenciado en Urbanismo por la Universidad de General Sarmiento, es coordinador del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, ex asesor de la Presidencia de la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y consultor en políticas de suelo y desarrollo territorial. De todos ellos podríamos haber hecho muchas más cosas, pero lo importante es que hablen ellos y ellas. Así que arrancamos. En ese orden. En ese orden, Freddy. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Les confieso que ha sido como una zambullida en un tema que hace tiempo ya no trabajo, digamos. El último tiempo me dediqué más a los temas nacionales y al territorio, digamos, nacional. Y ahora justo está en discusión el Código de la Ciudad de Buenos Aires y el 8912, ¿no? Temas con los que en otro tiempo he tenido que estar bastante familiarizado. El 8912, ustedes me van a disculpar, pero voy a empezar hablando bien. Es decir, porque respondió a una necesidad. Muchas veces se le identifica como una ley del proceso y es una ley del proceso, de hecho es un decreto ley, pero nos mentiríamos si no dijéramos que fue preparada, digamos, durante una etapa previa. Y que representa el pensamiento de esa época. Es decir, se ve la mano de Odilia Soares, de Scotti, de la gente que en ese momento tenía la voz cantante en los temas de urbanismo. ¿Es el mismo que suena? Sí. Perdón. Perdón. Es Pablo. Perdón. Mi hija. Estoy muy encantada de saludarla. ¿Qué sentido digo que respondió a una necesidad? Si nos miramos cómo era la normativa o la urbanización, el proceso de urbanización en ese tiempo, era un proceso tremendamente acelerado, con un marco normativo que casi no exigía nada.
Es decir, y donde había un sistema, un patrón de ocupación que articulaba una necesidad, digamos, un proceso migratorio enorme que buscaba suelo donde localizarse, una línea de crédito, o sea, empresarios que, digamos, sobre un negocio con requisitos muy básicos, financiaban al comprador de la parcela, que lo iban a buscar a su casa, digamos, armaban en Plaza Italia, Plaza Miserere, digamos, yo siempre hago el cuento, las bañaderas, digamos, con las que llevaban a la gente hasta el lugar donde se iba a hacer el loteo, y de alguna manera le permitían entrar al mundo popular en el sueño de la casa propia, ¿no? Y, digamos, agregar un elemento más que con muy poca exigencia hacían la urbanización. O sea, abrían las calles, ponían los postes de luz, algunos dicen que después los sacaban, pero digamos hacían eso. Y eso había alimentado un sistema, podemos decir perverso, digamos, por el cual una familia trabajadora podía acceder a un lote a crédito. Evidentemente, ese patrón de comportamiento se sostenía en la ausencia de una regulación. Era lo más parecido al libre juego de mercado, digamos. Seguramente Milei lo aplaude, ¿no? Pero en la realidad condenaba a la ciudad a una historia complicada. Es decir, una familia que se compraba un lote, lo pagaba en cuotas, realizaba su casa por autoconstrucción, y este es un patrón que tenemos todos metidos en la historia de los barrios, condenaba a sus hijos a vivir en una obra de construcción. Y sobre todo naturalizaba una cuestión, que es que este país, sacando estos créditos muy baratos, no le daba crédito a alguien para adelantar, digamos, ese dinero, poder comprar una casa de condiciones correctas y pagarla en cómodas cuotas a lo largo de su vida. Es decir, el problema estructural es que el salario de un trabajador no lo convierte en sujeto de crédito. Y ahí está la raíz, digamos, que de alguna manera siempre, digamos, se trata después de corregir con la norma o de mitigar o peor, digamos, con las políticas compensatorias o políticas, digamos, mitigatorias. Pero la discusión de fondo sigue siendo el pleno empleo y el salario. Es ahí donde está el foco de la cuestión y ahí donde no nos tenemos que confundir. O sea, en la medida que haya pleno empleo y en la medida que crezca el valor del salario, bueno, va a crecer la oportunidad de que un trabajador acceda a un crédito. La segunda cuestión es la moneda. Y digamos, en esto, aunque está el tema en el centro de la discusión, en un país sin moneda, difícilmente va a haber crédito y difícilmente ese crédito va a poder agarrar un target cada vez más bajito. Es decir, esta cuestión del equilibrio de las cuentas fiscales no es un invento de Milei, digamos, era una condición estructural del gobierno de Néstor Kirchner. Iba a decir de Carlos Marx. Digamos, yo creo que, digamos, que eso tampoco lo tenemos que perder de vista, ¿no? Es decir, cuando nos apardamos de esas cuestiones, no hay moneda, no hay crédito, nos come el salario la inflación, y ese es un problema del cual no le podemos sacar el cuerno. Segunda cuestión que diría que el 89-12 entra, digamos, a definir algunas cosas de un negocio que estaba en manos de, ni siquiera de los propietarios de tierra, de los desarrolladores, de los loteadores y de los agrimensores, digamos. Es decir, pues, los arquitectos lo mirábamos de lejos a eso y los urbanistas prácticamente no existían. Llegó a definir un glosario. Es decir, empezó a tipificar productos, situaciones, a establecer, digamos, niveles de planeamiento, establecer qué era lo que había que hacer, qué es lo que había que construir. Y en el fondo de ese lenguaje hoy en día forma parte de nuestra cultura y son los parámetros con los que vamos estructurando estas cosas. Yo creo que una de las cosas que hay que revisar es ese glosario, ¿no? Es decir, primero con la incorporación de nuevos productos y entendiendo la naturaleza del proceso productivo de cada producto.
Y, digamos, sobre eso a lo mejor empezar a redefinir cuáles son las regulaciones que se aplican en cada uno de estos términos. Los planes generales, los planes parciales, los planes de sector, el club de campo, el barrio cerrado, es decir, toda, digamos, ese lenguaje que en el fondo estructura nuestro pensamiento. La tercera cuestión, digamos, define que todo proyecto de urbanización tiene que tener unos estudios previos. Por ejemplo, estudios hidráulicos. Esto define movimientos de suelo, ¿no? Para que todos los terrenos escurran por el frente. Es un tema que se obvia en general, pero que a la hora de hacer los movimientos de suelo sale casi tan caro o más que la infraestructura, sí, y sobre todo más caro que el terreno. En general nos hemos acostumbrado a hacer urbanizaciones que no incluyen este estudio, digamos, de los movimientos de suelo. Y por lo tanto se inundan, llevan el agua de un barrio para otro, no tienen, digamos, el soporte hidráulico, digamos, que necesitan. Y, digamos, en ese sentido podemos decir, bueno, una vez que se estableció la norma, después podríamos discutir hasta dónde la Dirección de Hidráulica de la provincia hace los planos como los empresarios quieren, o, digamos, tiene estándares muy bajitos de exigencia y, digamos, y se ha convertido en el perro del hortelano. Segundo, define la necesidad de contar con infraestructuras. Y esto pone en dos crisis dos cosas. Uno, que el urbanizador tiene que pagar el costo de las infraestructuras. Antes se subdividía la tierra, se ponían 4 estacas y se trasladaba el costo de las infraestructuras al Estado. Y esto se ha naturalizado, en todo el país se ha naturalizado. Hace unos años, cuando hicimos el plan de Pehuen, viven 400 personas en Pehuen y hay 10.000 lotes, que son de abogados, jueces, arquitectos, que en general tienen una segunda residencia ahí. Cuando le dijimos que al regularizar en cómodas cuotas se le cobraría una plata por el terreno y una plata para hacer las infraestructuras, dije, ¿por qué nos cobran las infraestructuras? Las infraestructuras las tiene que hacer el Estado, ¿no? Entonces, eso se ha instalado como un patrón de asentamiento, siendo que la infraestructura valora el suelo. Y vuelve a aparecer el tema. Una cosa es pagar las infraestructuras al contado, otra cosa es pagar las infraestructuras en cuota. Es decir, lo que no hay es financiamiento. La tercera cosa tiene que ver con esto de la aprobación de infraestructuras, que una vez que alguien quiere hacer las infraestructuras, tiene que tener obras de nexo, si tiene que tener a dónde acordar las infraestructuras. Va a ser las infraestructuras dentro del barrio, pero ¿dónde se engancha? Y en esto tenemos la tara histórica de Obra Sanitaria de la Nación, léase hoy AISA, que tiene el plan de Batemans de 1860 todavía en la cabeza, es decir, la idea de una red única, ¿no? Y esa red única hace que no acepten las desvinculadas. Quiere decir que la empresa esta es cada vez más grande, cada vez lleva más agua del Río de la Plata, que es otra tara, o sea, no acepta agua de Napa, digamos, ni las mezcla, hasta lugares insólitos, haciendo ríos subterráneos donde el negocio es la tuneladora, ¿no? Y si hacemos el análisis, digamos, de la economía de los últimos años de la empresa, está claramente el lobby de la tuneladora definiendo, digamos, la política general. Y, digamos, sobre esto, bueno, la empresa ha convertido en el perro del hortelano, porque si alguien quiere urbanizar haciendo las infraestructuras, tiene que tener la factibilidad de AISA, que no se la da. Solamente aparece, por ejemplo, en los institutos de vivienda, que construyen, como dice el 8912, con una planta de tratamiento, que no la toma a cargo la empresa de agua y por lo tanto la mantiene el consorcio. Eso quiere decir que no la mantiene, que no compran los químicos y que tiran crudo, digamos, a alguna cuenca o a algún lugar. Entonces, claro, esas 4 condiciones que están regidas por la ley, bueno, yo creo que son un aporte y la pregunta que nos hacemos es por qué no se cumplen o, digamos, por qué no se facilitan. Pero estos 4 puntos estructurales no se modifican cambiando la ley, se modifican aplicando la ley. Y, en todo caso, revisando las políticas de la Dirección de Hidráulica, las políticas de obras sanitarias, las políticas de, digamos, de urbanización y las políticas crediticias. Bueno, esto, digamos, me parece que es un primer abordaje importante. Es decir, y en este punto, la tercera cuestión que hace es establece cómo es el sistema de planeamiento. O sea, dice, lo primero que tienen que hacer los municipios que no tenían nada es una zonificación preventiva. Peligrosísimo, porque la zonificación preventiva es un decreto no innovar. Ahora hace una cosa interesante, les da un plazo para que presenten la zonificación preventiva. Y sobre la zonificación preventiva, un segundo plazo para que hagan un plan urbano.
Es decir, hay un decreto al no innovar, después hay un plan urbano que va a habilitar cómo se va a conducir el crecimiento. En los hechos, la zonificación preventiva en la mayoría de los municipios quedó 10 años, 15 años, 20 años. Era la única norma que había. Con lo cual, como era un decreto al no innovar y la realidad cambiaba, por ejemplo, en Moreno tenía en 15 años 50% más de población, en Florencio Varela lo mismo, o sea, ya la zonificación preventiva no sostenía nada, legitimaba las excepciones. Es decir, porque como la norma era absurda, el Consejo Deliberante no tenía más remedio que habilitar, y cómo habilitaba lo contrario de la norma, con una ordenanza que se convertía en una excepción. Yo digo acá que las excepciones son ilegales, pero ilegales porque no cumplen con los principios básicos de una norma urbana. La norma urbana, para ser legal, y esto lo dice Scotti, o sea, digamos, está en los orígenes de, digamos, primero tiene que ser razonable. Si la norma no es razonable, no tiene existencia. Quiere decir que tiene que haber un documento que justifique los porqués de esa norma, ¿no? Es decir, tiene que haber un plan urbano, una fundamentación. Segundo, tiene que ser pública. O sea, no puede ser que la norma esté escondida en el cajón de un funcionario que te la va habilitando caso por caso. Es decir, cualquier persona que quiera hacer algo en la ciudad tiene que poder leer la norma y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Obviamente, como las normas tienen excepciones, que yo, siempre hay un empleado municipal o provincial que tiene un cuaderno donde tiene al día cómo ha ido evolucionando la norma y es el único que sabe realmente lo que se puede hacer. O que en todo caso interpreta lo que se puede hacer, que da lugar a una economía. Y el tercer tema es la igualdad ante la ley. Es decir, no se puede dar una norma para un terreno particular. Es decir, la norma siempre tiene que ser para un colectivo. Es decir, porque si no, quiere decir que no tiene un tratamiento equitativamente para toda la población. Entonces, esto puede ser que haya zonas donde hay una norma específica, pero no puede ser donde haya parcelas, individuos, empresas que tienen una norma particular para ello. Cualquiera de la violación de alguna de estas tres condiciones hace nula la norma. O sea que podríamos hacer un inventario de todas las normas nulas que hay, digamos, que no tendrían que tener posible aplicación. Pero está bien que sepamos, porque enseguida, ¿viste? Hay muchos que dicen, yo te consigo la excepción, ¿no? Es decir, o los concejales, digamos, hicieron la industria de la excepción. Y la provincia finalmente terminó avalando excepciones a lo largo de esta historia. Entonces, bueno, ahí hay, digamos, un tema que me parece que es importante. Es decir, en ese sentido también establece estándares. Es decir, fija estándares de urbanización. ¿Qué quiere decir esto? Que define, digamos, hasta dónde se puede crecer la ciudad, por lo menos le dice a los municipios que tienen que definir. Define cómo es el tejido, cómo es la estructura vial, cuáles son los anchos mínimos, y le exige a los municipios que tengan un plan vial. O sea, que antes de admitir un loteo, miren a mediano y largo plazo cómo se va a complejizar o ensanchar la estructura vial y la prevean. Y complementariamente dice cuáles son los largos y anchos mínimos de manzana. O sea que no puede haber una parcela de, no sé, 30.000 metros cuadrados, no, 30.000 no, 20, serían 200.000 metros cuadrados en un único barrio, ¿no? Es decir, con todo un muro perimetral, digamos, por el que se entra por un solo lugar. Es decir, entonces, estas cuestiones, digamos, también, digamos, aparecen. Y ahí vemos hasta qué punto se ha ido forzando este sistema de medidas, ¿no? También define para cada una de las áreas, bueno, el tamaño mínimo de las parcelas, el ancho mínimo de las calles, y, digamos, las normas de tejido. Esto las vincula con la capacidad de soporte y por lo tanto dice si no tiene agua y cloaca puede ir hasta tal densidad, si tiene agua y cloaca puede tener mayor densidad. Bueno, digamos, si más o menos funcionara normalmente en la expansión de la ciudad con la construcción de las redes, uno podría decir que hay una razonabilidad en esto. Claro, en esta cuestión se cuela la mentalidad, el pensamiento urbanístico de la época, que estaba muy teñido por la Carta Atenas, ¿no? Yo no puedo olvidarme mis debates con Odilia Suárez, pero, digamos, siempre, digamos, vemos que, digamos, da un FOT de 3,
pero premia el englobamiento de parcelas, premia el edificio de perímetro libre, premia el crecimiento vertical, premia el retiro de frente, es decir, todas las cosas que apuntan a lo que una vez dijo Mario Roberto Álvarez, que es una ciudad que tenga una torre en cada manzana, ¿no? Es decir, eso, digamos, como paradigma, digamos, de la destrucción del tejido y de la destrucción, digamos, de la calle, digamos, todos estos supuestos básicos que tenía la Carta Atenas, digamos, de demoler la ciudad para implantarnos en la ciudad del futuro. Pero después tiene también algunas cosas interesantes, que es criterios de intervención sobre la ciudad que ya tiene una norma, ¿no? Y en esto, yo digo, esa es una de esas lecciones que tenía el 8912 que casi no se aplicó y que en este momento me gustaría aplicarla en la discusión del Código de Buenos Aires. Es decir, el código no se modifica de una vez como totalidad, pensando una manzana abstracta que se generaliza a toda la ciudad como si fuera un impronto, un sellito. El código se modifica por planes de sector. Y el plan de sector supone una oficina metida en un barrio que puede discutir con los vecinos lo que están pensando como modificación del código, que puede pensar en los terrenos vacantes que hay y cuál es la morfología que permitiría densificar un tejido sin agredir, digamos, las condiciones de vida que tiene el resto del tejido. Es decir, entonces estas cosas que ahora vamos a hacer crecer las esquinas o, no sé, vamos a achicar el centro de manzana, bueno, es decir, son cosas que después, para lo que está construido y no se quiere cambiar, digamos, genera una conflictualidad un poco gratuita, es decir, en la que se meten tecnocráticamente los funcionarios, digamos, que aplican este tipo de transformación. Entonces, bueno, ahí introduce las nociones de FOS-FOT, que yo creo, no sé si fueron antes en el Código de la Ciudad o en el 8912, pero marcan como ese pensamiento común que había entre los que redactaron el código y los que redactaron la ciudad. Yo soy un defensor del FOS y el FOT, aunque fue muy criticado, sobre todo por los designers, el proponer un código morfológico. El FOS y el FOT permiten hacer una cuenta rápida de lo que se puede construir y por lo tanto hacer una evaluación económica de lo que se va a invertir en ese lugar. Si la norma es morfológica, hay que hacer un proyecto para ver realmente qué es lo que se puede construir. Y digamos, la verdad que está tan llena de interpretaciones, digamos, el desarrollo de la morfología, que en la aplicación de la norma agrega unas complicaciones enormes. Sin embargo, agrega como parámetro de observación la densidad, cosa que el Código de la Ciudad no tiene y que es un gran disparate. O sea, la densidad es un indicador de planeamiento, es decir, es para ver funcionamiento en sectores de la ciudad, qué está pasando en la relación entre infraestructura. Pero yo no puedo aplicarle la densidad a una manzana y mucho menos a una parcela. ¿No? Es decir, eso nos llevaba, por ejemplo, cuando teníamos que aprobar un proyecto en un municipio de la provincia de Buenos Aires, que una habitación para una casa para una familia tipo que tiene un hijo varón y una hija mujer no podía tener 3 cuartos, porque como tiene 4 habitantes por parcela, podía tener 2 dormitorios. Por lo tanto, hay dormitorio 1, dormitorio 2 y salita de costura. ¿No? Es decir, yo no sé si de los que están acá hay muchos que les ha tocado, digamos, administrar el código en un municipio, pero, digamos, este tipo de, digamos, de mala utilización de parámetros, digamos, lleva a problemas, digamos, absurdos todos los días. Incluso hacen la tablita, el 8912, para ver, digamos, cómo se aplica esto. Es decir, entonces, bueno, yo creo que lo del FOS y el FOT vale la pena discutirlo. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires no dio un buen resultado, no fue una buena experiencia, a la vez que permitió desequilibrar bastante esa relación que existía entre la capacidad de construir el tamaño de los predios. Lo último, digamos, que me parece que aparece es normas de implementación, y ahí es donde el 8912 tiene más problemas. Por ser una ley de facto, digamos, le da una preponderancia al gobierno provincial, hace que en última instancia los municipios no puedan aprobar la norma sin la anuencia del gobierno provincial. El gobierno provincial no siempre establece ámbitos regionales de coordinación entre planes, en el fondo permitiendo que en un municipio se prohíba una cosa y en el municipio al lado se permita. Y a la vez la provincia siempre tuvo esa ambigüedad, que es separar cuál es el organismo donde tenés que convalidar un plan. Estaba por un lado la Dirección de Ordenamiento Urbano, que se supone que es la que tiene competencias en urbanismo, y estaba la Dirección de Asuntos Municipales, que tiene competencia en las normas, la aprobación de las normas. Por lo tanto, muchas veces, mientras una se hacía la burra, la otra autorizaba. O, digamos,
generando situaciones realmente muy complejas y en algunos casos, digamos, habilitando ventanillas, digamos, sobre todo con el caso de barrio cerrado y clubes de campo. Bueno, esto más o menos es el planteo. ¿Cuáles fueron los efectos de esta ley? No sé cómo ando con el tiempo. Pasaste la introducción. ¿Cuáles fueron los efectos de esta ley? Bueno, los efectos fueron terribles. Porque, digamos, si un terreno rural valía $10.000 la hectárea, perdonen la generalización, se utiliza entre el 50 y el 60% de la superficie para comercializar. Quiere decir que está saliendo entre 3 y 4, entre 2 y 3 dólares, $1,5, $2 la parcela. La segunda, el metro cuadrado. La segunda cosa, la infraestructura, digamos, exigida en general sale unos $15. Quiere decir que el precio de la tierra es irrisorio respecto al precio de la infraestructura que hay que ponerle encima. Sobre eso, por ejemplo, las parcelas urbanizadas sin infraestructura se estaban vendiendo en la época $4 el metro. Quiere decir que ya le sacaban el doble de renta, digamos, una infraestructura que se hacía sin, una urbanización que se hacía sin infraestructura. Ahora, cuando una parcela sale $4 el metro más 15 de infraestructura, digamos, y sin considerar los movimientos de suelo, bueno, lo que veíamos es que se vendía $40 el metro. Y esto, digamos, ¿qué generaba? Y bueno, que una parcela sea absolutamente inaccesible para una familia popular. Es decir, esto hace que una parcela normal salga $12.000. Si yo trato de que con el 30% de un salario de $600, que sería salario, digamos, regular, y bueno, llevaría 30 años, digamos, pagar la parcela. Y bueno, con una casa de 60 metros llevaría 30 años. Pero en la realidad lo que hizo fue que no existieran parcelas accesibles, digamos, para los sectores populares, ¿sí? Para la mayoría de la población. ¿Y eso qué sucedió? Bueno, primero se empezaron a llenar las villas, empezaron las villas a crecer, a densificarse, en el mismo momento que las echaban y las relocalizaban en el interior en condiciones parecidas, digamos, a un asentamiento precario. Pues no era que construían viviendas para llevar a los villeros a Loma de Zamora o a Moreno. Segunda cosa, los inquilinatos, conventillos y casas tomadas aparecieron como una nueva realidad que no existía antes, ¿no? Tercera cosa, lo que se ofrecía como crédito, digamos, en tiempos de Martínez de Oz tenía un nivel de indexación que era la 1050 que hacía imposible, digamos, encarar estas cuestiones. Y por lo tanto la solución que le quedó a los sectores fue ocupar tierras, demostrando una gran experiencia, o sea que la tierra ya no se ocupaba espontáneamente como en la villa, sino que tenía un trazado previo. O sea que una noche llegaba una organización y trazaba un barrio. Y claro, y entonces dejó de ser villa y pasó a ser asentamiento. Y con la democracia aparece la política de regularización, es decir, el asentamiento de alguna manera se legitima, se acepta, en algunos casos los ayudamos a hacer, y digamos, después, digamos, se regulariza. Y esto, digamos, es poner el carro delante del caballo, ¿no? Es decir, empezamos a regularizar parcelas sin movimiento de suelos adecuados, sin infraestructura adecuada. Entonces, cuando hacíamos la calle, los terrenos quedaban en una piletita, y, digamos, se establece como patrón de comportamiento el asentamiento y la regularización. Y esto, como política, es una política negativa. ¿Qué quiere decir? Que desde entonces, digamos, aparece como es la posibilidad de ponerle parches. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Que un mercado al que no le interesaba el suburbio, de golpe, con un cambio cultural, empieza a pensar que la ciudad es estrés, la ciudad es contaminación, la ciudad es locura, que una vida sana es cerca de la naturaleza, se puede dar en la periferia. Sí existen los clubes de campo, y esos clubes de campo los autorizaba el 89-12, porque la alternativa no es vivir en el club de campo todos los días de la semana, no solamente los fines de semana. Y esto tenemos que agregar una condición que es la trampa del 89-12. Mientras a los barrios de parcelas chicas se le exigían todas las infraestructuras, al club de campo se le permitía no hacer ni agua ni cloaca. Quiere decir que era el negocio de destruir tierra para convertirlo en cancha de polo, cancha de golf,
para ahorrarse la infraestructura. Si sale $4 la tierra o $2 la tierra y 15 la infraestructura, es un negocio redondo hacer canchas de polo. Quiere decir que la ley inducía, digamos, el crecimiento de los clubes de campo y de los barrios cerrados. Ponía una distancia entre unos y otros, pero esa distancia nunca nadie la cumplió. Como entre los supermercados también ponía una distancia que nadie cumplió. Ahora, ahí me parece que hay, digamos, una cuestión que deriva, digamos, como mensaje cultural. Porque la otra cosa que introduce el 89.2, y casi diría que estimula, como no se va a hacer cargo de la gestión de lo que sucede dentro de ese nuevo barrio, encarga al promotor que se haga cargo de la prestación de servicios, la recolección de basura, la jardinería, y por lo tanto induce la necesidad de tener un formato de gestión de estos barrios distinto. Es decir, que son clubes o son sociedades anónimas, más adelante hoy diríamos son fideicomisos, y a través de esta figura los desarrolladores se dan cuenta que no están subdividiendo suelo o que pueden hacer entidades de este tipo sin pasar por el 89.12. Es decir, porque hacen una parcela indivisa dentro de la cual hacen un barrio como un condominio. Y se saltean otra cuestión que es muy grave. La ley de propiedad horizontal, hasta que se sancionó el nuevo Código Civil, era para subdividir edificaciones, no tierras. Entonces, digamos, muchos barrios empezaron a presentar el proyecto de barrio con una casa en construcción, con el proyecto de una casa en construcción, que cuando se terminara de consolidar la prehorizontalidad iba a ser escriturada. Y la prehorizontalidad nunca se terminaba de definir y por lo tanto nunca se termina de subdividir el barrio. Pero todos tienen una parte de una parcela indivisa, una acción de una sociedad, y así se fue urbanizando, digamos, los barrios cerrados. Y entonces, los clubes de campo se convirtieron en barrios cerrados, porque aunque el 89.12 no los contempla, o por lo menos hasta que aparecen los decretos en tiempo de Duhalde, estos nuevos productos funcionan como parcelas indivisas, y ahí aparece la otra cuestión. Es decir, que el Estado termina convalidándolo como un nuevo producto, que el 89.12 no incorpora como un nuevo producto, ni le pone condiciones. Entonces, bueno, ahí digamos es que empezamos a ver todos los procesos que surgen a partir de eso, es decir, la rehabilitación del crédito con la convertibilidad, la construcción de las grandes autopistas y el crédito aplicado a la multiplicación del parque automotor, estalla, digamos, el sprawl de barrios cerrados, clubes de campo, etcétera, y al lado de eso, digamos, todos los fenómenos de segregación urbana, incremento de la seguridad, etcétera. Los intendentes creen que haciendo barrios cerrados y clubes de campo van a aumentar la recaudación, pero la realidad es que lo que aumenta la recaudación se lo tienen que gastar en patrulleros. Y yo tengo siempre como fecha límite de dónde estamos metidos, digamos, con este patrón de comportamiento, el programa de televisión de Feynman y... no era Feynman, eran los otros dos, el de Infobae, ¿cómo se llama? Haddad y Longobardi, en el 2000, leyendo las recomendaciones que tenía un club de campo, si la gente de los barrios de al lado decidía tomar el club de campo. Y las recomendaciones que daban por televisión es que los hombres lleven a las mujeres a la casa club, que haya camionetas 4x4 doble cabina para poner una ametralladora atrás y que tenían que tener balas frescas, que la tienen que tener cuidado de controlar las balas frescas porque estábamos en Sudáfrica y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Es decir, ese punto fue el límite, digamos, en el marco de la crisis del 2001, ¿no? Y, digamos, en cualquier momento puede volver a aparecer. Entonces, digamos, yo creo que hay que repensarlo 89.12. El último punto que me gustaría agregar, y traje una copia para contribuir en eso, nosotros cuando hicimos lineamientos estratégicos para el área metropolitana, entre los anexos, hicimos lo que en ese momento parecía un atajo. Como era imposible sancionar una nueva ley, y yo creo que todavía tiene mucha dificultad para lograr consenso alrededor de una ley, entendimos que el Ejecutivo podía hacer un decreto reglamentario en la ley, o sea, definir a través de un decreto reglamentario cómo se tiene que interpretar. Y ese decreto lo redactamos. Y yo creo que todavía tiene vigencia, que cambiando algunas instituciones, que es la Dirección de Asuntos Municipales, y esas competencias ya no están,
digamos, por lo menos están tratados los ítems que entiendo habría que reformular. Es decir, cuál es la trama vial, qué tamaño puede tener un barrio cerrado, cómo se atraviesa a través de una manzana. Y que yo sé que hay, digamos, un ambiente, es decir, hay que prohibir los barrios cerrados, etc. Pero yo no creo que haya muchos funcionarios que tengan poder como para sostener el conflicto que significa, por ejemplo, prohibir los barrios cerrados. Y que ningún gobernador antes de las elecciones, digamos, va a proponer prohibir los barrios cerrados, complicarles la vida, entre otras cosas porque tendría que echar de su casa a varios intendentes. Modificar el Código Civil también. Pero bueno, digamos, no es el ámbito, digamos, para plantearlo, pero digamos, aquí está escrito. O sea, y creo que en esta discusión hay un trabajo que es importante, que es sentarse y escribir. O sea, porque ideología hacemos fácil, pero digamos, redactar normativa es un trabajo muy difícil. Y, digamos, en este caso hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado que fueran más radicalizadas, y que en ese momento que lo discutimos con la asociación de urbanizadores y que yo, como el otro día Tabacman se daba el lujo de cachetear, digamos, en grupo, bueno, excitarse en grupo. El punto de excitarse, me parece que hay un punto que para abrir cualquier proceso participativo hay que poner un documento sobre la mesa, y esa es la responsabilidad que tenemos los urbanistas. Muchas gracias. Muy bien. A mí me toca. Sí. Bueno, interesante cómo cerró Freddy, porque cerró un poco contextualizando, intentando contextualizar y generar algún diagnóstico sobre las barriadas, sobre los barrios populares, y un poco ese es el lugar que nos toca a nosotros desde el gobierno de la provincia, como autoridad de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14449, que de alguna manera surge como ley pionera de hacernos un lugar en la legalidad, de hacernos un lugar en la ciudad. Y creo que venimos recorriendo un camino en ese proceso. Y un poco, si me preguntan así un poco rápido, ¿por qué? Si bien todos podemos dar nuestra mirada sobre la necesidad de este debate y esta discusión, y lo asocio a lo que decía Javi también, ¿no? De la necesidad de la audacia política, poder discutir y debatir cuáles son un poco nuestras razones desde la mirada del hábitat popular, y también de las oportunidades que aparecen en la gestión pública. Acá en este panel compartimos todos los intentos y la tarea de formación universitaria, científica, así que todos nosotros venimos de empujar de alguna manera que sucedan ciertas cosas en el marco de las oficinas públicas, y son muy pocos los momentos, creo yo, de oportunidades que tenemos de tener responsabilidades de Estado. Y un poco revalidando nuestra gestión provincial, y en el organismo que yo tengo a cargo, revalidando nuestra gestión, se nos presentan algunas preguntas en términos de las responsabilidades y desafíos que tenemos los gobiernos populares, y en lo particular quienes trabajamos estas temáticas, repito, con la oportunidad de hacerlo desde la gestión pública, pero que venimos principalmente, y que vamos a seguir haciéndolo desde la militancia política, en todos sus ámbitos, que incluye el universitario. Entonces, en ese sentido de la responsabilidad, ayer estuvimos con Walter participando de una actividad con FOTITBA, y también haciendo como un poco de historia. La verdad que a partir de la creación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, con la iniciativa de las organizaciones, la universidad y los colectivos que desde la militancia y la lucha empujaron que nuestros temas sean temas de agenda política, hemos logrado y conquistado algunas oficinas y algunos espacios y algunos financiamientos, ¿no? Y creación de, por primera vez, ministerios que hablen de desarrollo urbano y ordenamiento territorial,
de integración social y urbana, a nivel provincial, pero también a nivel nacional en nuestro último gobierno. No vamos a detenernos en los procesos de destrucción que estamos viviendo, porque justamente esto también es parte de resistir esos procesos. Entonces, la lectura es que aparece financiamiento, aparecen políticas públicas con otro tipo de escala y la oportunidad de empezar a gestionar estos temas con poquísima y casi nula capacidad estatal para llevarlos adelante en la escala en la que pretendemos hacerlo, ¿no? Entonces, la posibilidad de discutir que la ley de acceso justo al hábitat sea parte del debate de los cambios que necesita la ley de ordenamiento territorial, creo que para nosotros es parte de un paso que hay que dar, estructural en términos de transformación, porque tampoco nos alcanzó con la audacia, tampoco nos alcanzó con el financiamiento, para poder escalar la política pública relacionada con la integración social y urbana. Y en ese sentido, la discusión y poder tener la voluntad de nuestro gobernador de llevar adelante esta discusión y de todos los ministerios, porque acá ya tenemos varios ministerios sentados, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y nos acompañan todos los ministerios del gobierno en este debate, tiene también el objetivo de conquistar corazones en relación a cuáles son las problemáticas habitacionales o las problemáticas de cientos de miles de familias que están en déficit habitacional en la provincia, pero hay una mirada de que los problemas de la integración social y urbana se circunscriben a los 2.327 barrios populares. Y creo yo que los problemas habitacionales vienen siendo los problemas de las grandes mayorías de nuestro país y de nuestra provincia, que ha cuadruplicado su población en los últimos 70 años. Entonces, amerita tal vez un debate en relación a, bueno, repito, en tiempos donde se discute el rol del Estado, la presencia del Estado, la mirada de un Estado que lleva adelante dádivas o que genera planes, o que, pero que también es ineficiente, que también no alcanza, que también no puede. Bueno, nosotros dentro del Estado, de un Estado que pensamos que en términos de los barrios populares tiene el deber de reparar por las enormes injusticias que tenemos y que son profundamente, digamos, de alguna manera nuestro ministro de Gobierno siempre lo dice en los paneles, ¿no? El principal problema es el modelo, el principal problema es la desigualdad y para nosotros el gran ordenador es el trabajo y mientras no tengamos esa macro y esa mirada, seguramente seguiremos paliando a partir de nuestras políticas lo que en realidad queremos resolver. Entonces, en ese marco, la discusión y el debate sobre el ordenamiento territorial y los barrios populares es que queremos existir en el debate porque muchas de las pautas del 89-12 no convocan a nuestros barrios, ya no las convocaban porque no existían, porque no estaban legalizados, y después, cuando uno quiere poder pensar el tamaño de la parcela, cuando quiere poder pensar las infraestructuras y demás, resulta que esa ciudad ya está construida. Entonces el problema no es, como muy bien decía Freddy, la génesis del 89-12, que tiene debates anteriores, es cuando no había nada. Bueno, hoy lo que tenemos es una primera y una segunda corona. Podemos debatir este concepto, pero de la que se dice completa, o al menos la variación intercensal, lo que nos está diciendo es que los crecimientos en primera y segunda corona están relativamente detenidos, pero tenemos una tercera corona que va entre Campana y la ciudad de La Plata o la región capital de la provincia de Buenos Aires, toda esa tercera corona, que la llamamos región metropolitana, que crece a pasos agigantados en términos de población y también de uso extensivo del suelo. Y la verdad es que poder dar este debate, poder generar desprolijamente, aceleradamente estas jornadas que están pensadas en todas las secciones electorales, que están pensadas en las universidades, es también para nosotros una posibilidad de poner en debate
que la inversión pública en la provincia de Buenos Aires tiene que estar guiada en función de ejes rectores que reconozcan el problema que tenemos que atender. Y si no tenemos la capacidad desde las oficinas públicas de presentar un diagnóstico, de saber dónde crecemos, cómo crecemos, de quién es el suelo, qué suelo disponible hay, cuáles son las soluciones que tenemos que poner en debate, porque entre la torre densa de perímetro libre, como idea de que tenemos que entrar todos ahí y pensar ese modelo de ciudad, los countries y el lote con servicio, creo que en el medio hay como un mundo a discutir y debatir, porque estas jornadas nos están dando la oportunidad de, por ejemplo, hablar muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque, digamos, está bien que Dios atiende en las ciudades, pero de repente tenemos que empezar a hablar de territorios y no de ciudades, y poder pensar qué vamos a hacer con los periurbanos, qué pasan con las fronteras productivas, y qué pasa con todo ese suelo intersticial que quedó en este proceso de crecimiento de barrios populares, que incluso a nosotros nos sorprende en términos de su vigencia y de lo que ha pasado en la última década, ¿no? Un ejemplo, si uno ve la ciudad de La Plata, una ciudad caracterizada por la planificación, lo dice mucho el intendente Alac, el casco urbano son 250 metros cuadrados, hoy hay una conurbación sobre ese casco y otra más. Y estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados más o menos en informalidad, en una dinámica de casi 200 barrios populares, la ciudad que más barrios populares tiene de toda la provincia de Buenos Aires, y me animo a decir del país, y una cantidad de barrios cerrados, recontraflojo de papeles. Entonces, bueno, ahora están como en una medida de no innovar para discutir todo en conjunto, y el intendente también entiende que si no puede tener una política de ordenamiento de la ciudad y por lo menos empezar a encontrar cuáles son los límites de esa ciudad, es muy difícil planificar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos escuelas? ¿Dónde descentralizar? ¿Vamos a centralizar? ¿Qué hacemos con el transporte? Bien, y en ese marco y en ese debate, por eso digo que poder dar este debate y esta discusión, para nosotros es muy importante en esto de conquistar corazones y cabezas, en términos de que hay que discutir la justicia espacial, y que definitivamente, si nosotros no podemos, desde las oficinas públicas, reconocer la deuda que tenemos, no sirve que nos sentemos a decir todo lo bien que hicimos, porque definitivamente no nos alcanza lo histórico. Y todo lo que hemos hecho en materia de infraestructura, en materia de urbanización, es absolutamente histórico. O sea, y no es una cuestión de vanagloriarnos a nosotros mismos. No hay escala en la intervención que tenemos. 60 municipios, más de 200 barrios, estamos haciendo el proceso de agua y cloaca de Villa Itatí, donde viven 20.000 personas, una obra faraónica que llevamos adelante con convenio con AISA, con supervisión e inspección, yendo y ordenando ese proceso de agua y cloaca, donde tenemos primero las obras primarias, llevamos adelante las obras secundarias, pensamos las domiciliarias y entendemos que hay que hacer obras intralote y vamos atrás de la obra haciendo con cooperativa las obras intralote. Ahora, ¿qué nos pasa? Logramos la factibilidad para hacer esto. Ahora, ¿quién va a gestionar esa obra? Estamos en un vacío, porque nos agarramos de la resolución de AISA y el ánimo de una funcionaria que dijo, me animo, voy a entrar. Ahora, vamos a hacer un desconcentrado. ¿A quién le tiramos la gestión de esa obra que, digamos, tiene la escala de muchas de las ciudades que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en un proceso de profundo deterioro social de condiciones de vida? ¿Le corresponden a las cooperativas llevarlo adelante? ¿Por qué la prestataria no se hace cargo? ¿Por qué queriendo pagar? ¿Por qué cuando empezamos a regularizar llega la factura de ARBA? Podemos resolverlo, por suerte, y lo podemos ordenar. Pero evidentemente en todos estos procesos tenemos muchas deficiencias, porque efectivamente las normas empiezan a legalizar nuestros barrios, pero falta mucho para que en ese proceso podamos entender que la integración no significa solo resolver dentro de cada uno de los barrios, sino pensar cómo queremos vivir mejor.
Y en ese sentido, la responsabilidad nuestra en el tiempo que nos toque, porque probablemente en el mejor de los casos, si podemos tener un proyecto desde el gobierno y lo discute otro poder del Estado, no seremos nosotros quienes ejecutemos y apliquemos esas normas, pero sí la responsabilidad de entender que un Estado que repara es un Estado que tiene que tener un diagnóstico y entender qué problemas tiene que resolver y desde qué mirada lo está planteando. Bueno, 1.000.000 de cosas más para decir, pero no sé cómo estoy de tiempo, pero dejo ahí. Gracias. Sí, solución de continuidad, Agustín. Me toca. Bueno, gracias. ¿Qué decir después de Alfredo, de Romina? Primeramente agradecer la invitación, agradecer el espacio, estos lugares de encuentro, de participación, siempre me parecen muy enriquecedores, ¿no? En ese sentido. Voy a contar un poquito de la experiencia. Yo no vengo del palo, si se quiere, no soy un conocedor como muchos de los que están acá. Mi formación es, yo soy politólogo de la UBA. Pero bueno, nos tocó a principios de este año asumir la enorme responsabilidad de gestionar el Ministerio de Gobierno en cabeza del ministro Carlos Bianco y en particular la Subsecretaría de Asuntos Territoriales que tengo a cargo, de la cual depende la conocida por todos Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial. Carla Filippini es la directora provincial que nos está acompañando también en este encuentro. Y bueno, en ese camino arrancamos a partir de enero y nos encontramos algo, adentrándonos en la gestión, viendo un poquito cómo venía la mano y demás, una cuestión que quisimos plantear y en algún punto fue la que desató también este debate y esta serie de encuentros que voy a comentar en un ratito, ¿no? A mí me gusta mucho pensar la gestión pública en términos de gestión y en términos de política. Digo, me parece que es el sano equilibrio entre ambas cuestiones. Hay que mantener la gestión, hay que mantener la política. Si todo se lo come la política, perdemos la gestión. Si todo se lo come la gestión, no vemos la política y no vamos a llegar muy lejos. Freddy hizo un comentario al respecto hace un ratito vinculado a la ley y la posibilidad de aprobar una ley, un proyecto de ley, presentarlo, eventualmente dar la discusión en un contexto donde el año que viene hay elecciones nuevamente, digo, y demás cuestiones. Entonces, en ese entendido, nos encontramos que obviamente está, si se quiere, la máquina de hacer chorizo, ¿no? Que es la gestión de lo cotidiano. En distintos lugares que nos toque ocupar circunstancialmente dentro de la función pública. Hemos estado en otros lugares, estaremos eventualmente en algunos otros. Hoy nos toca estar aquí. Y dentro de la DEPOUT empezamos a ver cuáles eran los trámites específicos del área, cuáles son los abordajes que teníamos que tener en cuenta. Nos encontramos con un grupo de profesionales muy valioso. Realmente, a medida que lo fuimos conociendo, la línea de trabajo, allí encontramos grandes profesionales que han trabajado desde los lineamientos que comentaba Freddy en 2007, digo, otros que se fueron incorporando, gente con mucho recorrido y mucho conocimiento y experiencia en el tema. Y cuando empezamos a conversar una serie de cuestiones con el ministro, con Romy también, surgió la cuestión de discutir más de fondo el tema del ordenamiento territorial principalmente, del 89-12, y toda la normativa circundante que hay en la materia. Digo, los parches que surgieron, hace un ratito mencionaban, por ejemplo, lo que son las urbanizaciones cerradas, el decreto de Duhalde de los 90, digo, demás decretos y resoluciones que dando vuelta hasta llegar a la 14449 en 2012, digo, y demás cuestiones ahí que tenemos. Entonces, la idea fue plantear eso, hablarlo hacia el interior de la provincia con los distintos organismos que forman parte, con los distintos ministerios, y poder poner el tema sobre la mesa para empezar a iniciar un debate que creemos necesario. En ese sentido, nos propusimos 8 jornadas a lo largo y ancho de toda la provincia, en las 8 secciones electorales, como para más o menos darle un orden, ¿no? Las secciones electorales, que el ordenador, si se quiere, en términos políticos de la provincia,
y electorales. Arrancamos allá por julio, ahora a mediados de mes, el 19 si no me equivoco, vamos a tener en la quinta sección electoral en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el quinto encuentro, y así vamos a recorrer toda la provincia hasta en diciembre terminar en La Plata. Esta serie de discusiones que la damos en universidades públicas donde creemos que se tiene que dar este tipo de debates, independientemente de otros encuentros que podamos ir teniendo, o que se puedan ir suscitando, en distintos momentos, como por ejemplo este o cualquier otro. Romy comentó, ayer estuvieron también en Moreno, Romy era, ¿no? Con el colectivo Hábitat, dando discusiones. Cuando estuvimos en General Sarmiento surgió la idea también de avanzar en encuentros particulares, se hicieron encuentros previos a las jornadas. Bueno, una serie de cuestiones que van movilizando también, si se quiere, y van mostrando el interés que hay en torno a la temática. Y nos parece que esto también es importante, yo en otras oportunidades lo mencioné y demás, también entender en qué contexto nos planteamos y damos esta discusión, ponemos esta discusión sobre la mesa, y entendiendo también cuál es la situación a nivel nacional, vinculado a normas de ordenamiento territorial, si se quiere. ¿Cuántas provincias de nuestro país tienen normas de ordenamiento territorial? Pocas. Muy pocas. Y menos que se cumplan. Y menos que se cumplan, y pocas que se sancionaron hace pocos años. Digo, hay cuestiones que también tenemos que pensar, ¿por qué sucede eso? Digo, ¿cuáles son los intereses también que hay detrás de estas cuestiones, ¿no? Y a la hora de querer plantear estos debates. Digo, porque el abanico es muy grande en ese sentido y las complejidades son grandes. Cuando se discutió la 14449 y esa discusión se llevó al plano de lo público, hace poco veíamos las notas en los medios, marxistas, comunistas, expropiadores. Digo, ¿qué no se dijo en torno a esa discusión? De Scioli. El Pichichi. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, digo, porque no es una cuestión, no es soplar y hacer botella, digo, son cuestiones complejas, son cuestiones que mueven muchos intereses, y que tengamos hoy la iniciativa del gobierno de la provincia, a través del ministerio, en coordinación con los otros ministerios, de poder estar discutiendo y conversando estas cosas, me parece que no es menor. Y poder hacerlo en universidades públicas, como lo estamos haciendo, y hoy estar en la UBA me parece importante, porque esta misma actividad, este encuentro, se postergó. Iba a ser el 21 de agosto. Bueno, ¿por qué se postergó? Digo, pongamos las cosas sobre la mesa. Digo, hoy estamos viviendo una situación trágica en distintos aspectos. Y sobre todo en lo que es la universidad pública. La universidad pública de la que somos parte todos nosotros, de la que nos sentimos parte, y fuimos parte y lo seguiremos siendo. Y en ese sentido, me parece importante también hacer esta contraposición al gobierno nacional actual, en el entendido que nosotros creemos que lo que se discute en última instancia es el hecho de que es una función indelegable del Estado, el ordenamiento territorial, las cuestiones de hábitat. Nosotros creemos que el Estado, tanto provincial, municipal, como eventualmente nacional, en las discusiones que decía Freddy también y los trabajos que se vienen haciendo se quisieron llevar adelante, creemos en ese sentido que tiene que tener un rol totalmente activo. Tiene que haber un rol activo del Estado. Cuando el Estado se corre, si nos corremos nosotros, asigna el mercado de la tierra. Y vimos cómo estuvo asignando la tierra al mercado los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? Me parece que el ejemplo cabal de eso es cómo está estructurado el conurbano bonaerense, principalmente, por ejemplo. O las conurbaciones de las principales ciudades, cómo se van desarrollando o qué es lo que va sucediendo. Entonces, me parece que eso es importante también tenerlo en cuenta, y por eso también creemos nosotros que es importante la revisión normativa. Digo. El decreto ley del 77, independientemente del momento de su dictado, época de dictadura militar, y el repaso y reconto espectacular que hizo Freddy recién, digo, me parece que algo pasó en la provincia de Buenos Aires desde el 77 hasta esta fecha. Entonces hay una serie de discusiones, hay una serie de cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa y poder plantear.
pensar también en ese sentido en nuestros territorios, donde estamos hoy. Romina lo planteaba recién, nosotros en las jornadas estamos invitando, independientemente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Ministerio de Hábitat y del Ministerio de Gobierno, que son quienes se entienden en la materia en términos de autoridad de aplicación, no me quiero poner en burócrata, pero digo, hay otros ministerios, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿cómo? La Autoridad del Agua, la Agencia de Recaudación, ARBA. Digo, hay una serie de organismos que intervienen, que también esa es una discusión que está de fondo a la hora de pensar, creo que lo planteaba Freddy hace un rato también, las distintas ventanillas, la dinámica, cómo se da y demás, de sentarnos y poder dar esta discusión, de pensar cómo es la vinculación del urbano con lo periurbano, con lo rural, digo, cómo se estructura esa ruralidad, ¿no? En un territorio donde, en la provincia de Buenos Aires, donde la ruralidad es un porcentaje altísimo dentro de lo que es nuestra provincia. Y al mismo tiempo también una cuestión que planteamos muchas veces es también tratar de salir o movernos de la rigidez que nos propone la normativa actual y pensar también la provincia en términos de regionalización, de regiones, ¿no? Digo, hoy la provincia de Buenos Aires no podemos desatender que al margen de lo que puede ser la región metropolitana, tenemos el delta del Paraná con las complejidades y las particularidades que ello supone. Tenemos la región pampeana, tenemos la región de las sierras bonaerenses, la región del sudoeste, tenemos toda la zona costera. Digo, me parece que tenemos que darnos también un debate y una discusión en función de cómo abordamos esas regiones, independientemente de cuestiones generales, las particularidades de esas regiones. Y me parece acá también algo que quería mencionar, no me voy a extender mucho más, perdón, pero también me tomo algo de lo que mencionabas vos, Freddy, de cuando hablabas de lo que estipulaba la 8912 en términos de delimitación preliminar de áreas, de zonificaciones, lo que planteaba un determinado tiempo como plazo para que los municipios puedan hacer. Bueno, nosotros hoy tenemos más o menos en números, para poner en números de lo que vos planteabas, y nosotros hoy tenemos que 29 de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 29 municipios aún tienen una delimitación preliminar por área, que es el estadio, si se quiere, inicial que prevé la 8912. 80 municipios tienen una zonificación según uso, ¿no?, de su territorio, y únicamente 26 municipios cuentan con un plan de ordenamiento territorial, si se quiere, como el estadio donde se piensa un territorio, un distrito y demás en términos integrales de hacia dónde se quiere crecer, de qué manera, cómo nos vamos a desarrollar. Y en el medio de todo eso, lo que nos toca gestionar también todos los días es parte de lo que se planteaba acá, que es el hecho de tener que trabajar constantemente con un montón de municipios planes particularizados, donde se van haciendo abordajes puntuales sobre determinadas áreas, sobre determinadas zonas, en función de determinadas necesidades, donde no hay una lógica estructurante, como se planteaba también recién, de regionalización en términos de juntar municipios de alguna región y empezar a conversar cuáles son las cuestiones comunes, donde hay municipios que avanzan de determinada manera y perjudican notoriamente al municipio de al lado, pero cuando digo notoriamente digo con inundaciones, digo con cuestiones de ese estilo, ni hablar, bueno, de todo lo que sucede con los barrios cerrados y con la enorme irregularidad que encontramos de los barrios cerrados. Las urbanizaciones cerradas, digo, es el lugar son las villas de los ricos en algún punto en términos de dominio. Y no podés, y en muchos casos no pueden regularizar su situación en términos dominiales. Entonces, son todas cosas que tenemos que poner sobre la mesa, discutir en ese sentido también instrumentos de planificación, instrumentos de gestión, y por eso también creemos que es importante y necesario estos lugares de encuentro. Y también entendiendo, me parece, algún punto, retomo ahí alguna de las consignas y demás, y lo plantea nuestro ministro, lo ha planteado muchas veces en los encuentros, en distintos lugares, que nosotros podemos trabajar en la mejor ley, o podemos acordar o sentarnos y quemarnos las pestañas discutiendo, debatiendo
y escribiendo la mejor ley que podamos llegar a tener. Imaginemos, ¿no? Poder arribar a ese escenario. Ahora bien, si el modelo económico no cambia, el problema se va a seguir reproduciendo y se va a acrecentar. Una ley no va a dar solución al problema estructural que tenemos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en términos de ordenamiento, en términos de hábitat. Y entonces, me parece que hay una discusión más de fondo. Obviamente que es una herramienta necesaria, porque si no, no estaríamos dando este debate o esta discusión. Creemos que obviamente es una herramienta necesaria y obviamente es algo que tenemos que poner sobre la mesa para discutir, para pensar y para ver qué queremos hacia adelante. Ahora, creemos que eso no basta si no tenemos un cambio de modelo económico, un cambio más de fondo. Así que, bueno, simplemente agradecer nuevamente la invitación. Creo que estos encuentros y estos espacios de participación, de discusión, de pluralidad es lo que necesitamos a la hora de llevar a cabo este trabajo, un trabajo que nosotros particularmente desde la provincia y por la propia dinámica que tiene la provincia de Buenos Aires, lo tenemos que hacer también de manera mancomunada con los 135 municipios y después con la sociedad civil, colegios, universidades, digo, todos los actores que hay en torno a la temática. Así que bienvenidos a estos espacios de encuentro y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, Julián, Javi. Gracias por convocarnos. No nos queríamos quedar afuera desde FADU en este debate. Así que en este doble rol voy a tratar de puntualizar o sintetizar algunos de los abordajes que venimos compartiendo en las jornadas y también recuperando algunos puntos de los expositores que me precedieron. Y coincido en lo que planteaba Freddy originalmente y en lo que acaba de señalar Agustín, en el marco de esta política macroeconómica restrictiva que de repente excluye, porque puede medirse el índice de inflación en baja, pero si no hay una economía en crecimiento y todo lo contrario, se reproduce la desigualdad producto del desempleo, dejándonos afuera de un montón de oportunidades, sobre todo para velar por este hábitat digno, justo y este techo al que todo ciudadano argentino y también hermano nacionalizado aspira, va a seguir existiendo estos índices incrementales de desigualdad. Y en esa línea, digo, también es restrictivo y se ha reducido el sistema tributario, como por ejemplo que permitía financiar la urbanización en los barrios populares, ¿no? El famoso FISU o Fondo de las Grandes Fortunas que permitía tener estas políticas equiparadoras y redistributivas sobre el territorio a fin de garantizar la inversión pública en los barrios populares, también es un signo de debilidad que nos aleja de este sueño de poder acortar lo que muchos llaman la brecha de inversión, la brecha en términos cuantitativos, pero poniendo en discusión la brecha cualitativa, ¿no? Entonces, en lo particular, no me gusta el término brecha y prefiero hablar de cuáles son estos índices de desigualdad que nos alejan de equiparar estas condiciones sobre el territorio. Y en esa línea venimos trabajando a raíz de estas jornadas y también por un interés particular de gran parte del equipo del Ministerio de Infraestructura en formular un programa que empiece a acompañar las contribuciones al debate instrumental y normativo de esta ley, pero desde la lógica de lo que la infraestructura, los servicios y los equipamientos en la garantía de esta reproducción cotidiana de la necesidad vienen a garantizar estos derechos. Y en esa línea hablamos de equidad y hablamos de oportunidad. Más del 90% de la provincia es territorio rural. Estamos centrando nuestro debate en los grandes aglomerados urbanos, que es donde mayormente se presentan estos signos de desigualdad, pero también es muy importante poder analizar e interpelar el territorio de aquellos municipios de 10.000 habitantes
poblados, en algunos casos rurales, pero en otros en proceso de desarrollo, localidades dispersas, a los cuales las infraestructuras terminan siendo un rango muy costoso. Ni hablar de la garantía de los servicios y la calidad de esos servicios, ¿no? Nosotros tenemos un gran tema en la provincia que es la calidad del agua, que es la que genera vida. Es el primer servicio básico indispensable para poder generar vida en un poblado, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos estos desafíos con una desinversión acelerada y una quita de esa inversión por parte de un gobierno nacional? Unas restricciones muy grandes de endeudamiento ante los organismos multilaterales, producto de que no contamos con las garantías del gobierno nacional para endeudarnos. Entonces, podemos pensar la mejor normativa, podemos hacer toda la inversión como señalaba Romy en los barrios populares, pero déjenme decir que sin producción, sin generación de empleo, sin poder constituir nodos de desarrollo en el territorio provincial, no solo concentrado en las grandes ciudades, en los grandes aglomerados, sino de repensar el rol de las ciudades intermedias, de los poblados, abogando a nuestro querido amigo Josep María Liot, que viene en estos días a acompañarnos y va a estar dando con Freddy una charla el miércoles próximo, el cual están invitados. ¿Cuál es el rol, cuál es la complejidad que excede también la normativa? Digo, la normativa no deja de ser un instrumento, como lo es la obra pública, como Freddy nos ha enseñado en todos estos años como instrumentos de gestión. Digo, la combinación con otros instrumentos normativos y con otros instrumentos de gestión territorial y urbana son los que van a facilitar esta articulación sobre el territorio, entendiendo el soporte ambiental de todas esas actividades y entendiendo que dejamos a un lado esta lectura sectorial también de los propios estados, de mirar la competencia y la incumbencia directa de su propio organismo para repensarnos de manera integral, equitativa, buscando cuáles son esos puntos equilibrios entre el desarrollo y la oportunidad, ¿no? Entonces dejamos de ver el déficit que nos acompaña históricamente a lo largo de varias décadas, producto de los diferentes cambios económicos, reproductivos y de desarrollo que se han dado en nuestro país, pero principalmente en nuestra provincia, atendiendo también en términos prospectivos cuál es el devenir de este territorio al que obviamente queremos en algún punto promover para generar más desarrollo y garantizar lo que dice el gobernador en el marco de este derecho al futuro. Ese derecho al futuro busca arraigar a la población en sus sitios de orígenes. Un programa interesante lleva adelante el Ministerio de Gobierno es el programa Puentes. Cómo centros interuniversitarios empiezan a brindar carreras. Cómo fueron la creación de las universidades del conurbano y del interior de la provincia a lo largo de estas últimas décadas. Todas políticas que hoy se están poniendo en discusión. Así como se está discutiendo, como señalaba Juliana al comienzo, el presupuesto universitario, que ya el señor presidente dijo que iba a salir a vetar, como se iba a vetar el ajuste de los jubilados. Entonces, estas marchas contradictorias también desalientan la equidad territorial. Digo, si no, vamos a hacer la mejor norma, la mejor escrita, pero sin generar este pensamiento de trasfondo que tiene que dinamizar otras actividades sobre ese territorio para poder de alguna manera alentar a esto. Y en esa línea, digo, la restricción al acceso a los créditos hipotecarios o las altas tasas de endeudamiento para poder acceder a un lote servido, como señalaba Freddy al comienzo, o para poder acceder a la vivienda, pero incluso para poder acceder a la compra de materiales, maquinarias, para autogestionar ese propio suelo. También es una gran dificultad de estos tiempos que nos aleja, ni hablar de la anulación de toda obra pública por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y claramente son las privaciones materiales que se dan sobre ese territorio,
el incremento de esta pobreza multidimensional, no solo la pobreza estructural, sino multidimensional, viendo la restricción en el acceso a la salud, a los servicios, a los equipamientos, el incremento de la crisis alimentaria y, consecuentemente, también la crisis habitacional. Empezando a entender lo que podría llegar a ser un indicador propio de desigualdad que nos propongamos, podríamos cruzar, además de las variables vinculadas al territorio puramente dicho, como las infraestructuras, los servicios y los equipamientos, también la lógica de entender en ese territorio aquellos dispositivos de oportunidad, porque hay territorios servidos donde se ha expulsado población por no tener fuentes de trabajo, por no generar, así como vemos, estaciones abandonadas de ferrocarriles. Bueno, son territorios de oportunidad que habría que repensar quizás desde una lógica de la atracción económica y productiva para poder dimensionar lo que se constituye no solo como un déficit, sino también como una oportunidad. Y abogando a lo que venimos sosteniendo como bandera en los encuentros, el término paradigma de la justicia espacial, ¿no? Que nadie quede excluido del territorio bonaerense por estar localizado en tal o cual localización geográfica, sino que todos alcancen la posibilidad y el derecho de garantizar estas condiciones de arraigo, a partir de las infraestructuras, los servicios, los equipamientos, pero también en el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos. Y en esa línea, desde el Ministerio de Infraestructura y particularmente de la Dirección de Preinversión, empezamos a estudiar cuáles son aquellas infraestructuras básicas mínimas, incluso transitorias y evolutivas, que tienen que garantizar la radicación de estos diferentes tamaños de localidades en el proceso de configuración territorial, tanto en la expansión, abrazándola, conteniéndola, pero tratando de restringir en algún punto la evolución indiscriminada sobre el territorio, protegiendo ambientalmente aquellos sectores que lo consideremos, pero a la vez consolidando aquellos espacios intersticiales, controlando la densificación y promoviendo estos sistemas de reconfiguración de actividades, usos y demás, complejizando y compactando en algún punto este punto de equilibrio entre la densidad, la ocupación, el uso y los servicios que ofrece ese territorio. Y claramente va a haber un primer debate sobre la parcela, como venimos diciendo, que no es solo el tamaño de la parcela, la morfología de la parcela, el uso de la parcela, como esta unidad indivisible y mínima sobre la que se desarrollan todas estas cuestiones. Así que, ¿a dónde apuntamos? Y creo que el sueño de todos y cada uno es que haya territorios más justos, y para eso claramente tiene que haber políticas redistributivas, no regresivas, no anulatorias, sino que vayan de alguna manera acompañando esta voluntad. ¿Que nos sentimos un poco solos? Yo creo que sí, porque me parece que, pero es un debate que debe quedar y que lo celebro y que, bueno, celebro que estemos aquí todos sentados compartiendo esta iniciativa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, después sigue la discusión, pero digo, en el marco de esta mesa más que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? Cuando preparaba que compartir con todos ustedes, digo, pensaba, seguramente vamos a repetir muchas cuestiones y me doy cuenta que no, que la cuestión es tan vasta que todos aportamos cosas diferentes. Yo tengo muchas cosas que sí vamos a coincidir, pero algunas cosas que, bueno, me parece que son aportes para la instancia. Y que sea en la Universidad también de Buenos Aires, también digo, me parece que está bueno, porque la provincia no se piensa como una isla, se piensa con la Ciudad de Buenos Aires, se piensa con la nación, se piensa en la región latinoamericana, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, y haciendo la tarea de cumplir las consignas, digo, por ahí
me gustaba ordenar esta cuestión de qué aspectos del desarrollo territorial de la provincia de Buenos Aires considero como claves para ver por qué persisten las desigualdades. Me pareció que estaba bueno ordenarlas en dos grandes grupos, uno que tiene que ver con el orden histórico y estructural, ¿sí?, la provincia de Buenos Aires, y otro del orden político y simbólico. Por ahí voy a decir algunas cuestiones que sí vamos a coincidir, que por ahí son conocidas, pero que no está mal revisar, porque para justamente pensar que está bien que sigamos alimentando este modelo de territorio o trabajando, diseñando políticas públicas para mejorar las condiciones de vida en este tipo de modelo territorial que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, dentro del orden histórico-cultural, un primer punto que surge, que bueno, Freddy suele explicar muy bien, que es el proceso de conformación territorial del Estado argentino y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya se ha dicho, yo lo voy a repasar muy brevemente, ¿no? La gran concentración poblacional en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? 40% de la población del país, pero más del 90% de la población de la provincia de Buenos Aires reside en la región metropolitana de Buenos Aires. Ciudad, más 40 municipios, que a veces son más, a veces son menos, depende de los acuerdos que se den en los diferentes momentos. Por otro lado, algo que se mencionó, también lo mencionó Agustín, el desarrollo desigual de nuestras regiones, ¿sí? Algo que venimos planteando desde la Subsecretaría de Hábitat con Rubén Pascolini, es pensar cómo se desarrollan cómo es el desarrollo de las distintas regiones, pensando, para empezar, digamos, el debate, más allá de que haya distintas regiones que tenemos que revisar, región metropolitana e interior de la provincia de Buenos Aires, que también hay que ver si tenemos que redefinir esa categoría de interior y demás, pero por lo menos para plantear un inicio, hay una gran desigualdad en cuanto a la instalación de infraestructura, la formación de empleo, los servicios comerciales y administrativos, los servicios comunitarios, etcétera, que se dan en la región metropolitana, ¿sí? En una región metropolitana que tiene los mayores déficits habitacionales, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires en relación, insisto, al interior. Pero que a su vez, en el análisis que venimos realizando, tiene los mayores déficits habitacionales, cuantitativos, cualitativos, los que ya conocemos, pero tiene la menor coparticipación per cápita y el menor presupuesto municipal per cápita que en el interior de la provincia de Buenos Aires. En espejo, el interior de la provincia de Buenos Aires, desarraigado, con falta de desarrollo, como señalaba Cecilia, pierde población o se estanca en población, tiene menores déficits habitacionales y tiene mayores niveles de coparticipación per cápita y de presupuesto municipal per cápita también en relación a la región metropolitana. Cuestiones muy grandes, muy groseras, pero para pensar, digo, en cómo está estructurada la matriz, ¿no?, territorial de la provincia de Buenos Aires. Y con solamente algunos indicadores, ¿no? Tenemos que ver el tema de empleo, la cuestión productiva, cómo se da en ese sentido también, cómo es esa distribución. Ni hablar de la cantidad de barrios populares de la región metropolitana frente a los del interior, etc. Pero bueno, insisto, por el proceso histórico de conformación de nuestro Estado argentino, regional, también internacional, y de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, con la persistencia del modelo radiocéntrico, ¿sí?, que posee la región metropolitana en sí, respecto de la ciudad de Buenos Aires, con los municipios de la región metropolitana, pero toda la provincia de Buenos Aires también, digo. Nos vamos a dar ese debate de decir, che, tenemos que apuntar a disminuir o reducir esa dependencia del centro. Tenemos que ir a un sistema de pluricentralidad en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el plan estratégico territorial, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, y la actualización en la que viene trabajando el Ministerio de Infraestructura, digo, me parece clave para pensar estas cuestiones en cuanto a la infraestructura vial, a la infraestructura productiva y bueno, todas las infraestructuras que mencionaba Cecilia, ¿no?
Por otro lado, esta matriz radiocéntrica que tenemos en la provincia de Buenos Aires también tiene una matriz de ocupación de los ejes de crecimiento, ¿sí? No solamente con la ocupación poblacional, sino también de las principales actividades, ¿no? Y eso da lugar también a intersticios sin desarrollo y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estructura heredada, digamos, si se quiere. Lo mencionaba Agustín, la ruralidad, el Ministerio de Desarrollo Agrario lo viene trabajando mucho, también seguimos trabajando en forma articulada, pero incorporarlo al pensamiento del desarrollo integral del territorio es nuevo, o por lo menos creo que tiene que ser parte de lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Entre todos los actores, sectores que integramos el Estado y la comunidad toda, ¿no? Y otro gran punto también en cuanto al proceso, historia de conformación del territorio, lo que viene planteando el ministro Bianco, ¿no? El consumo del suelo privilegiando a sectores con gran poder económico en detrimento de la matriz ambiental y la matriz social, ¿sí? Una gran ocupación de humedales, que implica también ocupaciones por barrios cerrados que aumentan el precio del suelo en los lugares donde se instalan, etcétera, etcétera, etcétera. Como primera cuestión del orden histórico estructural, esto, ¿no? Cómo se conformó el Estado argentino y sobre todo el provincial. Como segundo punto del orden histórico estructural, lo mencionaban también aquí, los modelos y los proyectos de país. Hemos tenido históricamente modelos de país y modelos de desarrollo económico, productivo, etcétera, que han promovido la transferencia de los sectores mayoritarios empobrecidos a los sectores concentrados ricos, ¿no? Eso como gran cuestión, modelos empobrecedores, modelos desindustrializadores, etcétera, que ya se mencionaba acá. Pero también hemos tenido y tenemos proyectos de país como el nuestro, y voy específicamente a los 12 años del kirchnerismo, ¿sí? o como solemos llamarlo, la década ganada, un modelo de país inclusivo, con desarrollo, pero que no ha logrado romper la matriz especulativa del mercado inmobiliario que excluye y genera desigualdad espacial, social, ¿sí? Tomando un poco el concepto que viene compartiéndonos así. Eso sumado a la dolarización del mercado inmobiliario a partir de la década del 70, la transferencia de excedentes a otros lugares en los que no se produce, quiero decir, hay desarrollo, hay inversiones, hay generación de excedentes que no se quedan en el lugar donde se produce. Se van con suerte a otro lugar de la provincia o del país, sino al exterior. Entonces, en nuestros territorios se produce riqueza y esa riqueza se va. Y no vamos a lograr, quiero decir, que si esa inversión y esas ganancias, si se quiere, si no se quedan en esos territorios, muy lejos vamos a estar de lograr el arraigo, de lograr una mayor equidad y justicia espacial. El tercer punto del orden histórico estructural creo que tiene que ver con las políticas territoriales. Un rápido repaso, sí, seguramente vamos a coincidir. Esto como herencia, ¿no? Después podemos hablar de la 14449, qué desafío nos planteó, y podemos analizar cuál fue el modo en que se viene implementando. ¿Cómo se viene implementando? Políticas territoriales, bueno, políticas vivendistas, funcionalistas, tecnocráticas, centralistas, verticalistas. Las pocas políticas de suelo que se han generado a lo largo de la historia de nuestras políticas en la provincia han estado desarticuladas de la política de vivienda, de infraestructura, y ni hablar del resto de las políticas económicas, productivas, ambientales, sociales, etc.
Creo que en ese sentido la planificación tecnocrática, bueno, asociada a la época del 89-12, como cuenta Freddy, también ha sido un gran condicionante y una gran cuestión a revisar cuando hablamos de los planes, ¿no? Yo creo que tenemos el gran desafío de repensar cómo planificamos y quién planifica, ¿sí? No solamente en la división que solemos hacer, si planifica el Estado y planifica el mercado, ¿no? Sino quiénes más tienen que planificar y qué tipo de planificaciones nos van a permitir avanzar. Yo creo que es mejor la planificación de lo posible en términos de acuerdos sociales con todos los sectores, los propios y los antagónicos también, que generar grandes planes con las mejores intenciones y que ante un cambio de gobierno o ante un cambio de escenario o de modelo de desarrollo se queda trunco, ¿sí? Creo que tenemos que repensar el plan de planes, el plan de escenarios, el plan de acuerdos sociales, de sostenimiento de los acuerdos sociales, que no va a ser el mejor plan, pero lo vamos a poder realizar, ¿sí? Y en ese sentido, digo, es un gran trabajo y un gran desafío arrancar. Por lo menos arrancar en que tenemos que redefinir o repensar esta noción de la planificación, qué significa para llegar a esa justicia espacial, territorial y social. Bueno, eso en cuanto al orden histórico y estructural. Después hay un gran grupo que creo que también es importante, sobre todo pensándolo desde hoy, que es del orden político y simbólico. No hace falta que les diga que la construcción del otro en los medios de comunicación hace estragos, ¿no? Yo creo que a la vez que revisamos todo esto que acabo de mencionar y a la vez que tratamos de tener un mejor estado y una mejor articulación con la comunidad, tenemos que pensar cómo comunicamos, cómo logramos que las inversiones que realizamos desde distintos estados, la población se lo apropie y tenga en cuenta en qué modelo de desarrollo se está desarrollando, se está realizando, también para intervenir en esa construcción del otro, ¿no? Cuando hablo del otro digo otras personas, otros territorios, otros colectivos, ¿sí? Los que trabajamos en integración sociourbana, Romina lo sabe muy bien y lo contaba muy bien ayer en Morón, esa mirada del otro, el conflicto permanente que se genera entre el que tiene un poquito y el que tiene un poquito más, y a veces las mismas mezquindades que se generan en nuestros territorios por no generar esa integración desde la comunidad, desde la mirada, que también tiene sus múltiples implicancias en las políticas migratorias, en los mensajes de odio, en toda la política internacional, de no cobijar, ese discurso de no cobijar a los hermanos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Digo, eso me parece que hace un gran daño y nos impide trabajar, por ejemplo, en política de integración sociourbana, ¿sí? No alcanza con la inversión y con la obra y con la decisión política y con la organización del barrio que nos acompaña. Si el resto de la comunidad no cree que el que está ahí tiene un derecho igual que él, me parece que no vamos a avanzar, por lo menos en este contexto, de manera satisfactoria, como creo que todos y todas queremos. Después, la desvalorización del bien común. Bien común me refiero tanto a los bienes ambientales, pero también el bien común de la obra que beneficia a todos, del equipamiento comunitario que beneficia a todos, de la calle que beneficia a todos. Digo, esta construcción de los imaginarios y de las aspiraciones, ¿sí?
esta construcción de la meritocracia, esta construcción de sálvese quien pueda. En algún momento el mercado va a permitir que yo pueda acceder a todo lo que tengo pensado o a lo que tengo derecho. La cuestión del derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? ¿Sí? Creo que en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades tenemos que trabajar estas cuestiones que, si bien son, insisto, del orden simbólico o más abstractas, yo creo que sustentan gran parte de lo que necesitamos para poder avanzar con nuestras políticas. Bueno, eso en cuanto a la primera cuestión que nos convidaban acá los compañeros del sitio. Luego, en cuanto a los elementos centrales que resultan necesarios para la planificación, esta redistribución territorial de riqueza y del poder que se animaron a poner, que me parece muy bien, redistribuir riqueza y redistribuir poder. Bueno, algunas se dan en espejo con todo lo que ya dije, ¿no? Pero para mencionar algunas. Un proyecto de país con desarrollo e inclusión, la construcción de identidades no excluyentes, ¿sí? Muchas de nuestras comunidades exigen conformar identidades, pero excluyendo al otro, excluyendo al otro barrio, excluyendo eso que hablamos del otro. Por supuesto, una mayor democracia participativa con todos los actores, como decía antes, ¿no? Incluso los antagónicos. La construcción y la defensa de acuerdos sociales, ¿sí? Hemos dado por sentado muchos acuerdos sociales y hoy está en debate si el Estado tiene que estar o no tiene que estar, ¿sí? Y el gran desafío de construir el mensaje de que el Estado tiene que estar con pocos recursos, con la gente prácticamente sin nada. La cultura de planificación ya la mencioné, ya la había adelantado. Políticas, las políticas que venimos mencionando, integradas, integrales, ¿sí? Con el resto de las otras políticas productivas, económicas, etc. Y una cuestión que tiene que ver específicamente con la provincia de Buenos Aires y con la discusión de autonomías y municipales y la responsabilidad que tiene la provincia de Buenos Aires de mirar el todo. Creo que tenemos que generar herramientas que, sin avasallar el derecho que tienen los municipios a gestionar sus territorios, le permitan a la provincia de Buenos Aires cumplir con esa responsabilidad de redistribuir. ¿Sí? Esto que decía, donde se genera riqueza, ¿por qué ese territorio no se puede desarrollar? ¿Por qué tiene que ir a otro territorio? Construir las herramientas, estamos en ese camino, es parte de eso, ¿no? El fomento de las articulaciones intermunicipales, ya se mencionó. Le sumo gestión de cuencas, le sumo gestión de consorcios con problemas comunes, de municipios con problemas comunes. Y algo que charlamos también con Romina ayer. ¿Cómo hacemos para generar ese equilibrio entre un Estado ágil y un Estado transparente? ¿Sí? No se trata de incumplir todas las normas para poder hacer rápido. Tampoco se trata de demostrar exageradamente que hacemos las cosas bien. Qué gran desafío que tenemos de llegar a ese equilibrio, ¿no? Bueno, por último, el mayor protagonismo del Estado y de las organizaciones en la producción del hábitat. Yo creo que no alcanza con las políticas regulatorias, sino que el Estado o los Estados también deberían intervenir en la producción. Pensemos en empresas urbanizadoras, en la producción social del hábitat en términos de que las propias comunidades puedan gestionar sus territorios, comprando tierra, haciendo las subdivisiones, con el acompañamiento técnico del Estado, con el acompañamiento político. Buscar nuevas formas para el mientras tanto, pero también para el largo plazo. Gracias.